Te doy 100 millones si logras desbloquearlo. Héctor Valdivia se rió señalando al niño descalzo. Sus inversores aplaudieron. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. «¡Miren a este!». Héctor Valdivia levantó la voz por encima del murmullo de 200 personas vestidas de gala. Su dedo apuntó directamente hacia el rincón donde Damián recogía un vaso caído del suelo de mármol. «El pequeño sirviente cree que puede abrir lo que mis expertos no pudieron». Las carcajadas llegaron en oleadas, limpias, seguras, sin vergüenza. Damián no se movió. Sus pies descalzos sobre el mármol frío del salón del piso 80 no hicieron ningún ruido. Solo levantó la vista, tranquilo, y miró al hombre que reía. No con rabia, no con miedo, con la atención quieta de alguien que está estudiando un problema. No sabía Héctor Valdivia que ese silencio era la cosa más peligrosa que había encontrado en toda su vida. No sabía que ese niño llevaba en el bolsillo derecho de su pantalón gastado una llave de latón con símbolos grabados a mano, uno por uno, con la paciencia de alguien que cree que las cosas importantes merecen ese tiempo. No sabía que esa llave había sido forjada por un maestro que conocía cada engranaje de cada caja fuerte que había existido en esa ciudad durante 40 años. No sabía que la bóveda de bronce que llevaba meses resistiendo a ingenieros, cerrajeros certificados y técnicos especializados era, para ese niño descalzo, tan familiar como el patio de su propia casa. Y cuando lo descubriera, ya sería demasiado tarde para reír. El salón cumbre del edificio Valdivia Financial era exactamente lo que su nombre prometía, el punto más alto al que podía llegar el dinero en esa ciudad. 80 pisos de cristal y acero que miraban hacia abajo, como si el resto del mundo fuera una maqueta de juguete. Las ventanas ocupaban toda la pared norte y regalaban una vista de la ciudad que pocos verían jamás desde esa altura. El río al fondo, los barrios extendiéndose como un mosaico interrumpido de luces y sombra, los puentes conectando orillas que en el día a día parecían mundos completamente diferentes. Esa noche, la gala anual de inversores reunía a lo más selecto del mundo corporativo. Hombres y mujeres que controlaban fortunas que ningún número podía describir bien sin volverse abstracto. Champán francés, en copas de cristal tallado a mano. Cuarteto de cuerdas en el rincón norte interpretando piezas que costaban más en derechos que el arriendo mensual de 10 apartamentos del barrio viejo. Canapés que costaban más que la canasta básica de una familia entera. Trajes que llevaban apellidos de diseñador. Conversaciones donde se mencionaban cifras con la misma ligereza con que otra gente menciona el clima del domingo. Y en ese mismo salón, invisible para casi todos, Damián cargaba bandejas. Tenía 11 años, manos pequeñas pero seguras, con ese tipo de firmeza que no viene del tamaño, sino de la costumbre. El tipo de concentración que solo se desarrolla cuando nadie te está mirando porque nadie cree que importas. Recogía vasos con cuidado, apilaba platos vacíos, retiraba servilletas usadas hacia la cocina con pasos silenciosos que ningún ojo seguía. Así funcionaba la invisibilidad en ese mundo. Perfecta, total, conveniente para todos los que se beneficiaban de ella sin pensarlo demasiado. Tenía trabajo que hacer. Ayudaba a su madre. Eso era suficiente. Valeria Rondón llevaba 4 años trabajando para la empresa de catering que prestaba servicio a los eventos de Valdivia Financial. 4 años cargando bandejas, limpiando copas con el paño especial que dejaba el cristal transparente como el aire, sonriendo aunque los pies le ardieran a las 11 de la noche. 4 años aprendiendo a moverse entre personas que nunca aprenderían su nombre. Esa noche, el personal era insuficiente porque 2 meseros habían llamado enfermando a última hora. Su jefa, la señora Flórez, le había dicho en voz baja mientras acomodaban el carrito de servicio en el corredor: «Tu hijo puede ayudar. Que esté discreto y no toque nada importante». Damián era discreto. Lo había aprendido del abuelo Ernesto, quien decía que el mejor cerrajero del mundo era el que nunca hacía ruido ni cuando trabajaba ni cuando terminaba. Hasta que Héctor Valdivia decidió romper esa invisibilidad. Héctor tenía 52 años, hombros anchos y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había construido su reputación sobre una mezcla de inteligencia real y crueldad meticulosa. Sabía leer mercados mejor que casi nadie en el sector. Sabía leer personas también. Sabía exactamente cuándo alguien era débil, cuándo era útil, cuándo era descartable. Usaba ese conocimiento como una herramienta sin pedirle perdón a nadie.
Para él, personas como Damián eran simplemente parte del entorno. Objetos que debían estar presentes para que el evento funcionara, pero que no merecían atención salvo cuando estorbaban. Esa noche tenía además una razón especial para celebrar, o al menos eso creía. En el centro del salón, sobre una plataforma iluminada por 3 focos direccionales ajustados con precisión, descansaba la pieza central de la gala. Una bóveda de bronce macizo de casi 1 metro de altura, con herrajes forjados a mano de finales del siglo anterior, y un mecanismo de cifrado puramente mecánico, sin electrónica, sin pantallas digitales, sin código numérico. Solo engranajes interiores, 8 discos rotativos con símbolos grabados en marfil auténtico, y una serie de bielas de acero que conectaban cada elemento en un sistema tan complejo como un reloj de precisión hecho a mano para durar para siempre. Dentro de esa bóveda estaba la escritura de la Hacienda Miralba, una propiedad histórica de 3.000 hectáreas que Héctor había adquirido hacía 12 años en una subasta de bienes embargados, y que esa noche subastaría entre sus inversores como acto de cierre de la gala. Un gesto de generosidad calculada. Un espectáculo de poder envuelto en papel de regalo. El problema era que nadie podía abrir la bóveda. 3 semanas antes de la gala, el cerrajero certificado que debía abrirla sufrió un contratiempo médico y no pudo llegar. El reemplazo que enviaron no reconoció el sistema. 2 técnicos especializados habían pasado horas frente al mecanismo sin resultado visible. Un ingeniero especialista en bóvedas históricas voló desde otra ciudad, pasó 4 horas con la caja y se fue silenciosamente, admitiendo en voz baja que nunca había encontrado ese sistema de cifrado en 20 años de trabajo. El fabricante ya no existía. Los registros técnicos, perdidos en el tiempo. Los herederos del taller, dispersos sin saber lo que guardaban. Héctor había convertido el misterio en marketing con la habilidad que lo caracterizaba. La bóveda que nadie puede abrir, decía el programa impreso de la gala, con letras elegantes sobre papel satinado de primera. El desafío de la noche. Prometía un bono adicional de 100 millones de pesos para quien lograra abrirla antes del cierre del evento. Hasta ese momento, 4 ingenieros, un matemático especialista en criptografía, 2 cerrajeros con certificaciones internacionales y un técnico en sistemas de seguridad habían intentado. Todos habían fallado. La bóveda permanecía cerrada, imperturbable, mientras las copas de champán se vaciaban y llenaban a su alrededor como si el mundo fuera exactamente lo que debía ser. Damián la había visto cuando entró al salón con su madre. Se había detenido exactamente 3 segundos. No más. Sus ojos recorrieron el tambor exterior, los 8 diales, el sistema de bielas secundarias, el símbolo del fabricante grabado en la base. Luego siguió caminando porque había trabajo que hacer. Pero sus ojos ya habían reconocido el símbolo del fabricante. 3 engranajes entrelazados dentro de un círculo, con una llave cruzada debajo. Era el mismo símbolo que estaba enmarcado en la pared del taller de su abuelo Ernesto. ¿Por qué te detuviste?, le había preguntado su madre Valeria en voz baja mientras avanzaban hacia la cocina. Nada, mamá. Reconocí algo. Valeria no preguntó más. Tenía bandejas que preparar y pies que ya le dolían antes de que la noche empezara. El taller del abuelo Ernesto Rondón olía a aceite de máquina, cuero viejo y metal trabajado. Era un olor que Damián había aprendido a amar antes de saber que estaba aprendiendo algo. Desde que podía sostenerse en pie junto al banco de trabajo, desde los 4 o 5 años cuando todavía usaba un banquito de madera para llegar a la altura adecuada, había pasado tardes enteras mirando cómo las manos del abuelo abrían mecanismos que otras personas llamaban imposibles. Ernesto era el mejor cerrajero de la ciudad. No el más famoso, no el más publicitado, el mejor. La diferencia entre fama y calidad era algo que él conocía muy bien y que mencionaba con frecuencia y sin amargura. La fama es lo que la gente cree que eres. La calidad es lo que eres cuando nadie mira. Trabajaba solo, rodeado de piezas de reloj desmontadas, llaves antiguas de metales que ya no se usaban, mecanismos de bóveda que sus clientes consideraban objetos decorativos, y él consideraba conversaciones interrumpidas que esperaban ser terminadas. Le había enseñado a Damián desde que el niño tenía 4 años, no como lección formal, no como obligación, como conversación entre 2 personas que se entienden bien sin necesitar demasiadas palabras. Un mecanismo de cifrado mecánico, le explicaba Ernesto,
mientras sus manos trabajaban sin apresurarse y sin detenerse. No es diferente a un idioma. Tiene su gramática, sus reglas de concordancia. Si aprendes las reglas, puedes leer cualquier cosa que te digan, no importa en qué dialecto esté escrita. Sus dedos se movían con la precisión de alguien que lleva décadas hablando ese idioma. Y lo mejor es que los idiomas no discriminan. No preguntan de dónde vienes ni cuánto tienes en el bolsillo. Solo preguntan si los aprendiste bien. ¿Y si no conozco las reglas?, preguntaba Damián desde su banquito junto al banco de trabajo, con los codos apoyados y la barbilla en las manos. Entonces, observas, escuchas. Los mecanismos hablan si sabes cuándo quedarte quieto. Una pausa mientras sus dedos ajustaban algo invisible desde afuera. La mayoría de las personas fuerzan las cosas. Creen que la puerta cede a la presión, pero una buena cerradura no cede a la presión. Solo cede al conocimiento, nunca al apuro. Damián había absorbido esas tardes como esponja, no como lección ni como obligación, como conversación entre dos personas que se entienden bien. Ernesto había fallecido hace 2 años, una mañana de invierno sin anuncio, sentado en su silla del taller con una llave de latón en la mano. Damián había llegado esa tarde para visitarlo, como hacía casi todos los días después del colegio, y lo había encontrado así, tranquilo, como si simplemente se hubiera quedado dormido con el trabajo a medias. Como si el trabajo nunca terminara del todo. La llave que tenía en la mano era distinta a todas las demás del taller. Tenía símbolos grabados en el cuerpo cilíndrico, pequeños y precisos como si fueran notaciones musicales. Damián se la guardó en el bolsillo sin saber exactamente por qué. Simplemente supo que era para él. Que el abuelo la tenía en la mano en ese momento por una razón que todavía no era el momento de entender. Esa llave llevaba 2 años en su bolsillo. Había viajado a través de 3 pantalones diferentes. Siempre la transfería cuando cambiaba de ropa, con el mismo cuidado con que otra persona transfiere un documento importante. Era el último objeto que había tocado el abuelo Ernesto, y eso era razón suficiente para no soltarla jamás. Lo que Damián no sabía todavía era que esa llave y esa bóveda tenían una historia en común que comenzaba 40 años atrás, en el taller donde él había aprendido a escuchar los mecanismos. Rodrigo Rondón había trabajado en construcción durante 15 años. Era el tipo de trabajo que no deja huella visible pero que sostiene el mundo. Andamios, mezcla, estructura. Era bueno en lo suyo y lo sabía sin necesitar que nadie se lo confirmara. El accidente ocurrió una mañana de miércoles, sin ninguna señal de advertencia previa, como ocurren las cosas que cambian la trayectoria de una vida entera. Un mal paso en el 3er piso de una obra en el barrio norte. El pie que no encontró el apoyo que debía encontrar. La caída de 1,5 metros que en el momento pareció menor, pero que las semanas siguientes revelaron como definitiva. 3 vértebras lumbares comprometidas. 2 cirugías. 1 año de recuperación parcial. Al final, el dictamen médico era claro, aunque los médicos lo expresaran con eufemismos. Trabajo de carga pesada, nunca más. El cuerpo había encontrado su límite, y ese límite era permanente. Rodrigo pasó 6 meses procesando eso, no con dramatismo, con la lentitud silenciosa de los hombres que han aprendido que los sentimientos grandes no se hacen más manejables gritándolos. Valeria lo vio procesarlo desde adentro de esa misma casa donde todo ocurría, donde el dinero de los ahorros se fue gastando en honorarios médicos y en medicamentos que el seguro cubría a medias, y en las semanas que pasaban sin ingreso nuevo, mientras Rodrigo aprendía a moverse dentro de los límites de su nueva realidad. Empezó con los dulces casi por accidente. Un primo que tenía un pequeño negocio de confitería le enseñó las recetas básicas. Rodrigo descubrió que podía estar de pie 40 minutos antes de que la columna protestara, y que podía sentarse en el semáforo de la carrera cuarta, con el termo y la caja, y esperar a los conductores sin que eso le costara más de lo que podía permitirse pagar. No era lo que había imaginado para sus 50 años. Pero era honesto, y era suyo, y pagaba algunas de las cuentas que de otra manera no se pagaban. Valeria había encontrado trabajo en la empresa de catering 6 meses después del accidente de Rodrigo, cuando los ahorros llegaron al punto en que el margen de error se había vuelto demasiado pequeño para ignorarlo. Tenía experiencia en servicio de mesas de años atrás. Aprendió rápido los protocolos del catering de alto nivel.
cómo llevar 3 platos sin que se oyera el ruido de la loza, cómo servir sin hacer sombra, cómo moverse en espacios donde la invisibilidad no era una desventaja sino el requisito fundamental del trabajo bien hecho. Era buena en eso. Su jefa, la señora Flores, lo reconocía sin decírselo con palabras, pero dándoselo con trabajo. Los mejores eventos, los más exigentes, los que pagaban las mejores tarifas. Damián sabía todo esto. Lo sabía no porque sus padres se lo contaran como historia, sino porque lo vivía como atmósfera, como temperatura, como el calibre específico del silencio que había en casa cuando los cálculos del mes no cuadraban. Había aprendido a leer ese silencio antes de aprender a leer letras. Y había aprendido, también antes de entenderlo del todo, que la única respuesta que tenía sentido ante ese silencio era ser lo más útil posible con lo que tuviera disponible. Por eso ayudaba a su madre en los eventos de catering desde que la señora Flores había dado el visto bueno, el año anterior. Por eso había desarrollado esa calidad de movimiento quieto que Hernán, el dueño del restaurante del barrio, llamaba con admiración el paso del gato fino. Por eso cargaba bandejas con las manos firmes y los pies silenciosos, aunque los pies estuvieran descalzos porque sus únicos zapatos presentables tenían la suela despegada desde hacía 3 semanas y no había llegado el momento de reemplazarlos. Y por eso, también, había pasado tardes enteras en el taller del abuelo Ernesto desde que tenía memoria. No como escapatoria, como aprendizaje que no tenía nombre oficial, pero que era tan real como cualquier cosa enseñada con pizarrón y examen. La tarde de la lluvia, cuando Damián tenía 8 años, fue diferente a las otras. Ernesto estaba trabajando en el banco con una pieza que Damián no había visto antes. Un cilindro de bronce compacto con 8 discos rotativos, cada uno grabado con símbolos distintos en lo que parecía marfil. El niño lo miró desde su banquito sin preguntar, porque había aprendido que las preguntas correctas llegan solas, si esperas el momento en que el trabajo da un respiro. Ernesto tardó 20 minutos en mirar hacia él. Cuando lo hizo, había en su cara la expresión que Damián reconocía como el preludio de algo importante. Esto es un fragmento de ensamblaje Castaño. ¿Sabes lo que es? No. Los talleres Castaño Hermanos fabricaron las mejores bóvedas mecánicas de esta ciudad durante 60 años. Cerrajería de precisión. Sin electrónica, sin códigos digitales, sin nada que se pueda hackear ni que se rompa con un corte de luz. Pura mecánica. Pura ingeniería de relojero aplicada a seguridad. Ernesto giró el cilindro lentamente bajo la lámpara de trabajo. Fabricaron 16 modelos del tipo más complejo que construyeron. Llamaban a ese modelo el signo doble. Yo restauré 4 en mi vida. El ruido de la lluvia sobre el techo de zinc llenó el espacio entre sus palabras. ¿Para qué sirven esos símbolos?, preguntó Damián. Son la gramática del mecanismo, el idioma en que está escrita la llave que no existe en ningún bolsillo. Ernesto puso el cilindro sobre el banco con suavidad. El signo doble no abre con un código numérico. Abre si conoces la progresión correcta de sus 8 discos. Esa progresión es lo que el taller llamaba la gramática. Y la gramática no estaba escrita en ningún papel público. Se transmitía de maestro a aprendiz, de voz a voz, dentro del taller. Cuando el taller cerró, lo que quedó de esa gramática quedó en la memoria de las pocas personas que la habían recibido. ¿Y tú la sabes? Ernesto sonrió. Era la sonrisa de alguien que guarda algo valioso y que ha encontrado finalmente la persona correcta a quien mostrárselo. La aprendí de un aprendiz del taller que emigró al norte, cuando yo todavía era joven. Antes de irse, me la enseñó porque creía que el conocimiento que no se transmite muere con quien lo tiene. Y tenía razón. Una pausa. Hoy te la voy a enseñar a ti. No porque la vayas a necesitar mañana, sino porque no sé cuándo la vas a necesitar. Y eso es razón suficiente para que la tengas. Damián escuchó durante 2 horas, con la lluvia sobre el zinc y el olor a aceite y cuero como fondo constante. Ernesto enseñaba de la misma manera en que trabajaba, sin apuro, sin repetición innecesaria, con la convicción de que la persona que escucha con atención genuina no necesita que le repitan lo que dijo la primera vez. Al terminar, giró la silla hacia el niño y le preguntó, ¿la tienes? Damián repitió la gramática completa. Los 8 símbolos en el orden de espiral correcto. La firma del maestro al final. Variable según la unidad.
transmitida con la llave física que el artesano dejaba como registro privado de su trabajo. Ernesto asintió una vez. No dijo, bien hecho, ni, qué inteligente eres. Dijo, ahora es tuya también. No la guardes sola. Cuando llegue el momento de transmitirla, transmítela. Damián no entendió del todo esa última parte entonces. La entendería mejor más tarde, en un auditorio con sillas plásticas, con el libro de taller en una mano y la llave de latón en la otra. La humillación llegó sin previo aviso. Como siempre llegan las cosas que duelen de verdad, de frente, sin disculpa, con testigos. Damián había cometido el error de detenerse demasiado cerca de la plataforma donde descansaba la bóveda. No era exactamente curiosidad, era algo más profundo, más viejo que él, el instinto que el abuelo Ernesto le había cultivado durante años. Cuando encuentras un mecanismo que reconoces y que todavía no entiendes del todo, no te alejes, quédate quieto y escucha. El mecanismo te dice lo que necesitas si le das tiempo suficiente. Así que Damián se quedó quieto, con una bandeja vacía en la mano, mirando el tambor exterior de la bóveda. Y Héctor Valdivia lo vio. Oye, la voz de Héctor cortó el aire del salón como tijera sobre seda. No era una voz para pedir. Era una voz para recordarle a alguien exactamente cuál era su lugar en el mundo y cuánto espacio le correspondía ocupar en él. Tú, ¿estás aquí trabajando o admirando el paisaje? Damián giró lentamente. Trabajando, señor. Entonces trabaja. Héctor lo señaló con el índice, sin molestarse en bajar la voz aunque 200 personas pudieran escucharlo. Y aléjate de ahí. Eso no es para gente como tú. Las personas más cercanas giraron a mirar. La frase no necesitaba aclaración. Todos en ese salón entendieron exactamente lo que significaba. Marcos Villega, el director financiero de Valdivia Financial, 40 años y una carrera construida sobre la habilidad de reír en los momentos correctos y callarse en los que no lo eran, soltó una risa pequeña y controlada. Era el tipo de risa que es peor que una carcajada abierta porque tiene más cálculo y más intención. Dos inversores cercanos intercambiaron una mirada de complicidad. Una mujer con joyas que valían más que el automóvil que llevaba a sus hijos al colegio, miró a Damián de arriba abajo, y luego volvió su atención a la copa que tenía en la mano, como si lo hubiera visto y catalogado y descartado todo en el mismo segundo. Humillación por invisibilidad, la peor de todas, porque no deja huella visible. Castillo, el asesor jurídico de Héctor, se acercó desde la izquierda con el tono de alguien haciendo una observación casual en una fiesta. ¿Este es el hijo de una del servicio? Su voz era lo suficientemente alta para que varios invitados la escucharan. ¿Lo dejaron entrar así al salón? Sus ojos recorrieron la ropa gastada de Damián, los pies descalzos sobre el mármol pulido que reflejaba los focos. Creía que había un protocolo de vestimenta para acceder al piso 80. Las risas llegaron de 4 o 5 personas cercanas, no de todos. Algunas personas miraron hacia otro lado con incomodidad visible, pero las que rieron lo hicieron con suficiente fuerza para que el sonido llenara el espacio entre los focos y el cuarteto de cuerdas que seguía tocando ajeno a todo. Valeria Rondón, que estaba al otro lado del salón con una bandeja en equilibrio sobre la palma de la mano, escuchó esa risa, reconoció el tono. Reconoció el peso específico de ese tipo de risa porque lo había escuchado antes, en otros salones, en otros contextos, siempre con el mismo significado. Se volvió y vio a su hijo en el centro de esos ojos. La bandeja tembló ligeramente. Sintió el impulso de soltarla y cruzar el salón y decirle a Damián que se fueran, que no valía la pena, que el dinero de esa noche no pagaba este precio. Se contuvo. Conocía el costo de defender a un hijo en el espacio equivocado. Lo había pagado otras veces. Sofía Restrepo estaba en el borde del salón revisando su lista de pendientes cuando la escena comenzó. Llevaba 6 meses organizando esa gala. Conocía cada detalle del evento. Había dormido menos de 6 horas en las últimas 3 semanas para que cada cosa funcionara perfectamente. Era coordinadora de alto nivel, pero en la jerarquía informal del edificio estaba varios pisos debajo de Héctor Valdivia. Había aprendido a navegar esa distancia con cuidado. Pero algo en lo que vio le apretó el pecho de una manera que no podía ignorar. Se acercó. El joven está ayudando al personal de catering autorizado para este evento, dijo con voz profesional y firme.
Todo está dentro del protocolo establecido. Héctor la miró. Era la mirada que usaba para recordarle a sus empleados que existían únicamente en función de su utilidad, y que cuando esa utilidad se agotaba, ellos también. ¿Le pedí su opinión, Sofía? No, señor. Entonces no la dé. Sofía bajó levemente la barbilla, pero no movió los pies. Se quedó exactamente donde estaba, junto a Damián, sin decir más palabras. Era la resistencia más pequeña posible, pero era real. No se fue. El niño la miró de reojo. Solo un segundo. Con una gratitud que no tuvo tiempo de tomar forma en palabras, pero que Sofía reconoció igual. Marcos Villegas se acercó entonces a la plataforma, con su copa en la mano derecha, y la expresión de alguien que lleva toda la noche esperando la oportunidad de ser gracioso delante de la audiencia correcta. ¿Alguien le explicó al niño qué hay adentro de esa bóveda? Preguntó en tono de comentario ligero. Capaz que cree que son caramelos. Soltó una risita breve y satisfecha. 2 personas rieron. Otros 3 sonrieron. El grupo cercano a Héctor encontró el momento divertido de la manera en que la gente que rodea al poder encuentra divertidas las cosas que el poder señala como tales. Damián no respondió. Miraba la bóveda con la misma atención quieta de antes, como si las palabras de Marcos fueran ruido de fondo de una ciudad que no le concernía. Y fue exactamente ese gesto el que irritó a Héctor más que cualquier otra cosa que había ocurrido hasta ese momento. La indiferencia de los pobres ante el poder es lo que más incomoda a los poderosos, porque revela que el poder, a veces, no alcanza tan lejos como cree llegar. Que hay personas que no reconocen la autoridad de tu dinero porque están demasiado ocupadas en algo más importante. «Oye», la voz de Héctor cambió de tono. Se volvió performativa, orientada hacia la audiencia que lo rodeaba. Los mejores espectáculos necesitan una audiencia, y Héctor sabía exactamente cómo construirlos. ¿Ves esa bóveda? Damián la miró. Sí, señor. 4 ingenieros la intentaron. Un matemático especialista. 2 cerrajeros con certificaciones internacionales. Un experto en sistemas de seguridad. Héctor levantó las cejas. Ninguno pudo. Lleva meses ahí y nadie la ha podido abrir. ¿Tú crees que podrías? Silencio de 3 segundos. ¿Sabes qué hay adentro? 100 millones de pesos en bonos al portador, más la escritura de una hacienda histórica. Héctor hizo el gesto de quien presenta un espectáculo que ya conoce el resultado. Te lo propongo formalmente, delante de todos mis invitados. Si logras abrir esa bóveda esta noche, todo lo que hay adentro es tuyo. 100 millones. La escritura. Todo. Las conversaciones del salón se fueron apagando una por una, como velas que alguien soplara en secuencia ordenada. ¿Le está haciendo una apuesta a un niño del servicio? Preguntó alguien en voz baja. Puede hacer lo que quiera. Es su evento. Respondió otro sin apartar los ojos de la escena. Marcos ya sacaba su teléfono para grabar. Varios invitados lo imitaron. El instinto de documentar lo que se cree que será una humillación está grabado en algo más viejo que las redes sociales. Sofía Restrepo dio un paso al frente. Señor Valdivia, quizás no es el momento adecuado para... Sofía. La voz de Héctor fue cortante como instrumento afilado. Si vuelve a interrumpirme esta noche, mañana hablaremos de su continuidad en este proyecto. ¿Entendido? El salón lo escuchó. Sofía apretó los labios. Asintió una vez, con un movimiento mínimo de cabeza. Héctor volvió a mirar a Damián. ¿Y bien? ¿Tienes miedo? ¿O es que no entiendes lo que te estoy ofreciendo? Damián miró la bóveda. Luego miró a su madre, que lo observaba desde el otro lado del salón con los ojos llenos de algo que era mitad terror y mitad confianza ciega en algo que ni ella misma podía explicar. Luego miró a Héctor. ¿Está hablando en serio?, preguntó Damián. Completamente en serio. Delante de 200 testigos. Necesito acercarme a la bóveda. Acércate cuanto quieras. Héctor hizo un gesto amplio hacia la plataforma, el gesto del mago que abre el escenario. Tienes toda la noche, aunque dudo que la necesites. Las carcajadas volvieron, más abiertas, más relajadas, porque para todos en esa sala, lo que estaba a punto de ocurrir era exactamente lo que parecía. Un espectáculo breve y predecible que terminaría con el niño descalzo alejándose avergonzado, mientras Héctor Valdivia se lucía ante sus inversores como el hombre que lo controla todo, incluyendo la ingenuidad ajena. Nadie consideró la otra posibilidad. Nadie excepto Damián,
que se acercó a la bóveda de bronce con el mismo paso tranquilo que había aprendido en el taller del abuelo Ernesto, sin apuro, sin anuncio, como si ya supiera lo que iba a encontrar cuando llegara, porque había un detalle que todos habían ignorado. Y ese detalle lo era todo. Damián se paró frente a la bóveda y la miró como se mira a alguien que se conoce de mucho tiempo y que no ha cambiado tanto como decían que había cambiado. El símbolo del fabricante estaba grabado en la base del tambor exterior. 3 engranajes entrelazados dentro de un círculo, con una llave cruzada debajo. Pequeño, casi invisible bajo el ángulo específico de los focos de la plataforma. Pero Damián lo había reconocido desde la puerta del salón cuando entró con su madre esa noche. Ernesto Rondón tenía ese mismo símbolo enmarcado en su taller. Talleres Castaño Hermanos, le había explicado a su nieto durante una de esas tardes de aceite y metal y tiempo bien usado. Los mejores fabricantes de bóvedas mecánicas que existieron en esta ciudad. Operaron durante 60 años y cerraron cuando el fundador murió sin herederos que quisieran continuar el oficio. Sus trabajos todavía andan por el mundo en colecciones privadas, en edificios históricos, en subastas donde nadie sabe exactamente lo que está comprando ni lo que vale. Una pausa mientras sacaba una pieza del banco de trabajo. Yo restauré 4 de sus modelos en mi vida. El más complicado de todos fue el que llamaban signo doble. Damián miraba ahora el tambor exterior con sus 8 diales de símbolo grabados en marfil. El sistema de bielas secundarias que conectaba cada dial con el mecanismo interior a través de una arquitectura que era más ingeniería de precisión que simple cerraja. Era un signo doble. Tenía que serlo. El patrón era inconfundible para quien lo había estudiado. El signo doble era el modelo más complejo que los talleres Castaño Hermanos habían fabricado en toda su historia. Solo 16 unidades en 50 años de operación. La secuencia de apertura no era una combinación de números ni un código digital. Era una lectura de patrones. Cada dial tenía 6 posiciones posibles, y la combinación correcta dependía de una progresión que el fundador llamaba la gramática del mecanismo. No existía registro escrito público de esa gramática. Era transmitida de maestro a aprendiz, dentro del taller, de boca en boca y de mano en mano, sin papel que se pudiera robar, ni copia que pudiera filtrarse hacia afuera. Ernesto la sabía. La había aprendido de un aprendiz del taller que emigró décadas atrás, y que antes de irse la transmitió como quien pasa un testimonio que no puede perderse. Y se la había enseñado a Damián una tarde lluviosa cuando el niño tenía 8 años, sentado en el banquito junto al banco de trabajo, con el ruido de la lluvia sobre el techo de zinc del taller como fondo. «Esto no te va a servir de nada inmediato», había dicho Ernesto mientras explicaba con la paciencia de alguien que cree profundamente en el valor del conocimiento que todavía no tiene uso conocido. «Pero guárdalo aquí». Tocó su propia cabeza con el dedo índice. «Las cosas que aprendes sin necesidad inmediata son siempre las que te salvan cuando menos lo esperas. El conocimiento que parece inútil es el que tiene más valor porque nadie más se tomó el trabajo de aprenderlo». Damián puso una mano sobre el primer dial. No lo giró. Solo apoyó la punta de los dedos y sintió la resistencia del mecanismo debajo. El pulso suave de los engranajes internos en reposo. Era como tomar el pulso de un animal dormido. El animal estaba ahí, vivo. Solo esperaba el momento correcto. «Ya terminó», dijo alguien entre el público. «Está tocando para aparentar que sabe algo». «Dale un minuto», respondió otra voz con tono condescendiente. «Va a darse cuenta solo de que no puede y se irá». El primer paso de la gramática Castaño no era girar ningún dial, era escuchar. Ernesto siempre lo decía con la misma firmeza invariable. El mecanismo te dice cuál es su posición neutral si lo tratas con respeto y con silencio. La posición neutral era el punto de partida para todo lo que seguía. Sin ella, cualquier secuencia empezaba en el lugar equivocado. Era una instrucción que sonaba casi mística para quien la escuchaba de afuera. Para Damián era tan concreta y tan práctica como cualquier otra cosa que el abuelo le hubiera enseñado. Los mecanismos mecánicos de precisión tienen tolerancias minúsculas entre sus piezas. Cuando están en reposo y bien conservados, esas tolerancias crean variaciones de resistencia que los dedos entrenados pueden detectar. No con cualquier dedo, con dedos que han pasado tiempo suficiente tocando mecanismos quietos,
aprendiendo el idioma del metal en reposo. Damián tenía esos dedos. Los había desarrollado en el taller del abuelo, a lo largo de años en que nadie más habría llamado aprendizaje a lo que ocurría en esas tardes de aceite y luz de lámpara. Pero era aprendizaje, del tipo más profundo, el que entra por las manos antes de entrar por la cabeza. 8 diales, 6 posiciones cada uno, 343 millones de combinaciones posibles si se intentaba al azar. Una sola correcta. Y la secuencia que determinaba cuál era la correcta, guardada en la memoria de un niño descalzo de 11 años, que la había recibido de un hombre que ya no estaba en ningún lugar visible, pero cuya voz seguía siendo perfectamente audible si uno sabía cuándo quedarse quieto. Damián inclinó levemente la cabeza y presionó el oído contra la superficie de bronce, el frío del metal contra su mejilla, el silencio interior del mecanismo, el juego mínimo de las bielas en el tercer dial, donde la resistencia casi desaparecía. Héctor Valdivia lo observaba con la copa todavía en la mano, con la expresión de alguien que ya sabe cómo termina la película. «Está escuchando la caja fuerte», anunció al salón en tono de guía turístico, mostrando algo curioso pero sin valor real. ¿La oirá hablar? Las risas llegaron puntuales. Damián no las escuchó. O las escuchó y las dejó pasar, que es una habilidad más difícil y más valiosa que no escuchar. El mecanismo tenía su posición neutral en el tercer dial, donde el juego entre las bielas era mínimo y la resistencia casi imperceptible. Desde ahí comenzaba todo. La gramática avanzaba en espiral, no en línea recta, porque los Castaño habían pensado en arquitectura de reloj, no en secuencias simples de izquierda a derecha. Dial 3 al símbolo de la corona. Dial 5 al símbolo de la estrella. Dial 1 al símbolo del puente. Dial 7 al símbolo de la corona invertida. Damián giraba cada dial despacio, sin apuro, con la concentración de alguien que recuerda algo precioso y no quiere perder ni una sílaba del recuerdo mientras lo recupera. Marcos Villegas se había acercado a la plataforma para grabar desde un ángulo mejor. No miraba el mecanismo. Miraba la pantalla de su teléfono, encuadrando la imagen para que la cara de Damián quedara visible junto a la bóveda. El video tenía destino claro. La historia de un niño descalzo que creyó que podía y no pudo, contada desde el ángulo de quien observa desde arriba. «No entiendo nada de lo que hace», declaró a las personas a su lado, en voz suficientemente alta para que Damián la escuchara sin duda. «Solo gira cosas al azar. Podría estar haciendo cualquier cosa y tendría el mismo resultado». «Señor». Era la voz de Sofía, baja, pero sin titubeo. «Por favor, déjelo trabajar sin interrupciones. Fue usted quien hizo la apuesta». Marcos la miró con la expresión que le dedicaría a un mueble que le bloquea el paso. «¿Usted todavía está aquí, Sofía?» «Soy la coordinadora del evento», respondió Sofía. «Estoy exactamente donde debo estar». Marcos no respondió, pero se corrió un paso lateral. Era un triunfo mínimo. Era real. Castillo, el asesor jurídico, susurró algo al oído de otro invitado. Ambos sonrieron sin mirar a Damián. La humillación por invisibilidad otra vez. Más cruel que las palabras directas porque borraba la existencia del otro sin necesitar confrontación. El doctor Palomino, el inversor más antiguo y con mayor participación en el fondo de Héctor, un hombre de 70 años con espalda derecha y reputación de integridad que contrastaba con casi todos los que lo rodeaban en ese salón, observaba desde una silla al borde de la plataforma. No había sacado su teléfono. Miraba a Damián con una atención diferente a la del resto. La atención de alguien que todavía no ha decidido qué está viendo y que se permite el tiempo de entenderlo antes de juzgarlo. Dial 6 al símbolo del ancla. Dial 2 al símbolo de la rueda. Dial 4 al símbolo del barco. 6 diales en posición. Faltaban 2. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Damián estaba en la zona más delicada de la secuencia, donde el margen de error era 0. Y cualquier movimiento fuera de lugar volvía todo al principio. Concentrado completamente en el séptimo dial, en la posición exacta que correspondía. No vio que Marcos Villegas se había acercado de nuevo para grabar desde un ángulo diferente, más cerca esta vez, y al girar bruscamente para encuadrar su teléfono, el codo de Marcos chocó contra el brazo de Damián. No fue fuerte, fue apenas contacto. Pero fue suficiente para que el brazo del niño golpeara involuntariamente el cuarto dial.
sacándolo de su posición justo cuando el mecanismo interno estaba en su punto más sensible. El mecanismo emitió un sonido seco, definitivo, un clic de retroceso. Damián supo de inmediato lo que significaba. El signo doble tenía un sistema de protección que Ernesto le había descrito con precisión. Si cualquier dial se movía fuera de secuencia durante el proceso de apertura, todos los diales volvían a posición aleatoria, y el proceso debía comenzar desde cero, sin excepción. Con el signo doble, había dicho el abuelo, no hay atajos ni correcciones a mitad. Es todo o nada. El mecanismo no perdona el apuro ni el descuido ajeno. Todo volvía a cero. La sala escuchó el sonido sin saber qué significaba, pero leyó el gesto de Damián. Los hombros que se detuvieron, la mano que se retiró del dial, la pausa larga que siguió en silencio. ¿Ya se rindió?, preguntó alguien. Sabía que era cuestión de tiempo, dijo Marcos, y esta vez no intentó esconder la satisfacción en su voz. Héctor bajó la copa. Se acercó a la plataforma con pasos lentos y medidos, construyendo el momento con la habilidad de alguien que ha hecho esto antes. Mira, niño, no hay vergüenza en admitir que esto supera tus capacidades. Puedes retirarte ahora con la cabeza en alto. Intentaste. Eso es lo que importa. Era el tono condescendiente de quien disfraza la crueldad de generosidad. Era lo peor que podría haberle dicho. No por la crueldad en sí, sino porque Damián, en ese momento preciso, sintió el impulso de hacer algo que casi lo destruyó antes de que el trabajo terminara. Se volvió hacia Héctor, y en lugar de callarse y volver a la bóveda, habló. Usted hizo que me empujaran. Silencio total, del tipo que viene cuando una habitación llena de gente deja de respirar al mismo tiempo. Yo no hice nada, respondió Héctor, sorprendido por el tono directo del niño. Su director financiero me golpeó el brazo cuando estaba en la secuencia correcta. El mecanismo volvió al inicio. Nadie te golpeó. La voz de Héctor se endureció en el borde. Y aunque así fuera, ¿qué diferencia hace? No puedes abrir esa bóveda. Eso quedó demostrado. Puedo abrirla, sin dudas, sin adornos, sin pedirle permiso a nadie para creerlo. Entonces ábrete. Necesito que él se aleje de la plataforma. Damián señaló directamente a Marcos. El salón contuvo la respiración. 200 personas mirando a un niño descalzo señalar al director financiero de Valdivia Financial delante de todos los inversores de la empresa. Era el tipo de momento que la gente recuerda porque no esperaban verlo. Marcos Villega parpadeó. Luego soltó una carcajada que sonó forzada como una nota que no encuentra el tono correcto. Esto es absolutamente ridículo. Ya es suficiente. Héctor levantó la mano hacia la entrada del salón. Seguridad, por favor, retiren al... Señor Valdivia. La voz del doctor Palomino cortó el aire desde su silla al borde de la plataforma. Era suave, pero llevaba el peso de 70 años de autoridad real, del tipo que no se compra sino que se gana con coherencia y tiempo. Usted hizo una apuesta pública. 200 personas la escucharon con claridad. Hay 16 cámaras de seguridad en este salón con grabación continua y decenas de teléfonos que han estado registrando desde el momento en que usted hizo la propuesta. Una pausa que duró exactamente lo necesario. Si el joven afirma que fue interrumpido involuntariamente durante el proceso, lo mínimo que podemos hacer, como personas de palabra, es darle la oportunidad de intentarlo nuevamente en condiciones controladas. Héctor lo miró. El doctor Palomino era el inversor con mayor participación en su fondo. No era un hombre que se pudiera ignorar públicamente sin consecuencias reales y duraderas. El niño no puede abrir esa bóveda, dijo Héctor, pero la voz había perdido algo irreemplazable. Entonces no hay ningún problema en darle la oportunidad de demostrarlo. El doctor Palomino se puso de pie con la lentitud de quien no necesita apresurarse. Marcos, por favor, aléjese de la plataforma. Marcos buscó la mirada de Héctor. Héctor, atrapado entre su arrogancia y la mirada serena del hombre más poderoso del salón, asintió una vez con la mandíbula apretada. Marcos se alejó. Sofía no dijo nada. No necesitó hacerlo. Damián se volvió hacia la bóveda. Y ahí fue cuando pagó el precio de haber hablado antes de terminar. El abuelo siempre lo decía. El cerrajero que habla antes de abrir nunca termina de abrir. Era una de esas reglas que Damián sabía de memoria y que había olvidado en el momento exacto en que más la necesitaba. Había confrontado directamente cuando debía haber seguido en silencio. Había expuesto su conocimiento antes de que el trabajo estuviera completo.
Ahora tenía que recuperar desde cero, con 200 personas mirando, con el tiempo corriendo, y la presión multiplicada por su propio error. No había camino que no pasara por el trabajo. Respiró. Una vez, dos, y empezó. Volvió a la posición neutral. Tercer dial. El juego mínimo de las bielas. Las manos no le temblaban. Eso era lo único bueno. Dial 3, la corona. Dial 5, la estrella. Dial 1, el puente. Dial 7, la corona invertida. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Alguien les había hecho una señal discreta. El salón estaba en silencio casi total, roto solo por el murmullo de alguna conversación en el borde más lejano y el sonido suave de los sistemas de ventilación del edificio que seguían funcionando, sin importarle nada de lo que ocurría abajo. Dial 6, el ancla. Dial 2, la rueda. Dial 4, el barco. 7 diales en posición. Solo faltaba el último. El octavo dial era lo que Ernesto llamaba la firma del maestro. En el signo doble, el último dial no tenía una posición asignada en la gramática estándar. Era personal. El artesano que ensamblaba la unidad dejaba ese dial en la posición que él elegía como firma de su trabajo, y esa posición quedaba registrada únicamente en el libro interno del taller, que ya no existía en ninguna parte del mundo conocido. Era la parte que Damián no sabía. 6 posibles posiciones, una correcta. Si elegía mal, el mecanismo volvía al inicio otra vez. No tenía manera de saberlo. O sí la tenía. La llave. El momento duró exactamente lo que duran los momentos en que todo converge. Menos de un segundo real, una eternidad subjetiva. En ese intervalo, Damián vio con claridad algo que no había visto antes con esa nitidez. El abuelo Ernesto con la llave en la mano aquella mañana de invierno, sentado en su silla, tranquilo. La llave que Damián había guardado en el bolsillo creyendo que era solo un objeto de memoria, un último contacto con las manos del hombre que lo había enseñado a escuchar los mecanismos. 2 años cargándola sin entender del todo para qué era. 2 años transfiriéndola de pantalón en pantalón con el mismo cuidado instintivo con que se cuida lo que no se puede explicar pero que se sabe que importa. Ernesto había sabido que el día llegaría. No ese día específico, no esa bóveda específica. Pero sabía que la gramática castaño volvería a ser necesaria en algún momento, porque las cosas de calidad real vuelven siempre al punto en que alguien las necesita. Y había dejado la secuencia completa, incluyendo la firma del maestro, grabada en esa llave de latón que Damián tenía en el bolsillo desde aquella tarde. No era suerte, era previsión. Era el amor práctico de un hombre, que no sabía cuánto tiempo le quedaba, pero que sabía exactamente qué debía dejar, y en manos de quién debía dejarlo. La mano fue al bolsillo del pantalón, y sacó la llave de latón. La sostuvo bajo los focos de la plataforma, y la miró de cerca por primera vez desde aquella tarde en la bodega, donde había encontrado el libro del abuelo. Los símbolos eran pequeños, precisos, organizados en 3 columnas en el cuerpo cilíndrico de la llave. Había pasado 2 años mirando esa llave sin entender para qué servía exactamente. No abría ninguna puerta que él conociera. No tenía la forma de ninguna cerradura moderna. Pero ahora la miraba diferente. Los símbolos de la tercera columna eran exactamente los mismos 8 símbolos de los diales de la bóveda, organizados en secuencia vertical de arriba hacia abajo. Y el último de la columna, en la base de la llave, era un símbolo que no había aparecido en ninguno de los 7 diales que ya había posicionado en la secuencia. El símbolo de la brújula. El abuelo Ernesto había grabado la secuencia completa en esa llave. Los 7 símbolos de la gramática estándar, en orden de espiral correcto. Y al final, la firma del maestro de esta unidad específica que había restaurado 40 años atrás. La había llevado en el bolsillo durante 2 años, sin entender por qué. Los ojos, la garganta, el pecho, todo apretado al mismo tiempo. Damián giró el octavo dial al símbolo de la brújula. La bóveda de bronce emitió una serie de sonidos internos que llenaron el silencio del salón del piso 80 como agua que finalmente encuentra su nivel después de tiempo largo esperando. Engranajes que giraban en secuencia perfecta. Bielas que se liberaban una tras otra en el orden preciso.
El mecanismo signo doble cantando su secuencia de apertura por primera vez en décadas, con la precisión de algo que había estado esperando este momento el tiempo que fuera necesario. La manija central se liberó con un golpe seco y definitivo. La puerta se abrió hacia afuera despacio, como quien no tiene apuro porque ya no tiene razón para tenerla. Bonos al portador en paquetes ordenados con bandas de papel institucional. La escritura de la Hacienda Miralba en un sobre lacrado con 2 sellos notariales. Exactamente lo que Héctor Valdivia había prometido delante de 200 personas que ahora lo miraban a él. El silencio que siguió duró 4 segundos completos. Luego explotó. No en aplausos ordenados, no todavía. Primero en el ruido confuso de 200 personas reaccionando al mismo tiempo sin haber acordado cómo. Exclamaciones, susurros, el sonido de copas que se apoyaban apresuradamente sobre las mesas, el movimiento de pies hacia la plataforma para ver más de cerca. El doctor Palomino fue el primero en aplaudir. Sus manos se juntaron despacio, con la firmeza de alguien que reconoce algo real cuando lo ve y que no siente la necesidad de fingir sorpresa. Uno por uno, otros se sumaron. Damián no se movió del lugar donde estaba. Tenía la llave de latón en la palma de la mano y la miraba con algo que no era orgullo exactamente. Era gratitud. Gratitud hacia un hombre que ya no estaba en ningún lugar visible, que había pasado décadas acumulando conocimiento que parecía inútil a los ojos de cualquier observador casual y que lo había guardado todo en una llave para que su nieto lo encontrara cuando lo necesitara, sin saber exactamente cuándo llegaría ese momento. Mamá. Valeria Rondón estaba a 5 metros, inmóvil todavía con la bandeja en las manos, con lágrimas corriendo por su cara sin que ella lo hubiera decidido ni lo hubiera podido detener. Cuando escuchó su nombre, soltó la bandeja sobre la mesa más cercana y cruzó el espacio que los separaba sin apuro ni elegancia. Lo abrazó, sin decir nada, con toda la fuerza de alguien que lleva 4 años aguantando de pie y que finalmente encuentra donde descansar aunque sea un momento. Héctor Valdivia no aplaudía. Estaba de pie frente a la plataforma con la copa vacía en la mano derecha y una expresión que había pasado, en cuestión de segundos, por 3 estados que cualquiera con suficiente experiencia hubiera reconocido. Primero, incredulidad genuina. No era posible. Tenía que ser un error del mecanismo. Luego, la búsqueda desesperada de una salida. Trampa. Alguien le había pasado información. Era montado. Ahora, algo que tardó en reconocer porque no lo había sentido en mucho tiempo. Era vergüenza. Vergüenza real, sin performatividad, sin cálculo ni escapatoria. La que llega sola cuando el espejo no tiene ángulo favorecedor. Esto no puede ser válido, dijo finalmente. La voz sonó hueca incluso para él mismo. El salón respondió con un silencio que era más elocuente que cualquier argumento. Señor Valdivia. El doctor Palomino habló con la calma de quien no necesita elevar la voz para ser escuchado en cualquier sala. El joven abrió la bóveda. Frente a 200 personas, con cámaras de seguridad funcionando. Usted hizo la apuesta públicamente y él cumplió las condiciones que usted mismo estableció. ¡Es un niño! Las apuestas con menores no tienen validez legal. Usted definió las condiciones. El doctor Palomino dio un paso hacia él sin apresurarse. Dijo que cualquier persona que lograra abrirla se quedaría con todo. Usted eligió esa palabra. Todos la escuchamos. Le fue interrumpido por Marcos. Él mismo lo dijo. Eso invalida el proceso. Fue interrumpido por Marcos, dijo Sofía Restrepo desde el borde de la plataforma, y su voz sonó firme como nunca antes en ese edificio. Y usted le concedió la oportunidad de reintentar, con Marcos alejado, en condiciones controladas. Y lo logró. Todo está grabado. Héctor la miró con la mirada de antes, la que amenazaba consecuencias. Esta vez Sofía no bajó los ojos. Castillo, el asesor jurídico, se acercó a Héctor y le murmuró algo al oído. Héctor escuchó con la mandíbula apretada. Asintió una vez, con un movimiento casi imperceptible. Luego exhaló lentamente. Señor Valdivia. La voz del doctor Palomino no cambió de temperatura. Lo que hace en este momento va a definir lo que estas 200 personas piensan de usted por el resto de sus carreras. Usted sabe eso tan bien como yo. El salón esperó. Héctor Valdivia miró la bóveda abierta, los bonos ordenados, la escritura en su sobre lacrado. Calculó como siempre calculaba,
como había calculado cada movimiento de toda su carrera. Y esta vez el cálculo le dijo que el costo de resistir era más alto que cualquier cálculo anterior. No en dinero únicamente, en algo que el dinero no compra de vuelta una vez que se pierde. La apuesta se cumple. Las palabras salieron como objetos pesados soltados desde altura. El niño ganó. El salón respondió con un murmullo que era mitad alivio y mitad algo más difícil de nombrar. No era admiración por Héctor. Era el reconocimiento colectivo de que a veces las cosas ocurren como deben ocurrir, aunque nadie las hubiera previsto así. Marcos Villega intentó protestar en voz baja junto al oído de Héctor. «Jefe, si dejamos que esto pase sin cuestionarlo legalmente, la Junta va...» «Silencio, Marcos». Era la primera orden que Héctor daba esa noche, que no venía del poder, sino de algo diferente, de algo más antiguo y más difícil. Esa misma noche, mientras los invitados todavía estaban en el salón, Sofía organizó la documentación preliminar de la transferencia con la eficiencia de quien lleva 6 meses preparando cada detalle de ese evento. El doctor Palomino actuó como testigo. 3 abogados presentes en la gala revisaron los términos en tiempo real. Todo registrado. Todo en orden. Los bonos al portador en manos de Valeria antes de que el salón se vaciara. Damián miraba el proceso sin entenderlo del todo. Tenía la llave de latón en el bolsillo otra vez. Valeria no soltaba su mano. «¿Lo sabe tu papá?», le preguntó su madre en voz baja. «No. ¿Cómo lo iba a saber? Vamos a tener que llamarlo». Rodrigo Rondón, el padre de Damián, vendía dulces en el semáforo de la carrera cuarta, porque la lesión en su columna le impedía los trabajos de mayor esfuerzo físico que había hecho toda su vida. Esa noche estaba en casa esperando que Valeria y Damián regresaran con el dinero del jornal de catering. Lo que nadie le había dicho era que esa noche su hijo abriría una bóveda que ningún experto había podido abrir, y que eso cambiaría la trayectoria de toda su familia de maneras que todavía no podían imaginarse del todo. Afuera del edificio Valdivia Financial, la ciudad seguía su ritmo de siempre. El tráfico de la noche, el río al fondo reflejando las luces del puente, los barrios extendidos como un mosaico de lo que existía cuando el dinero no miraba. Nada de eso había cambiado. Pero algo había comenzado. Los videos del salón comenzaron a circular en redes sociales antes de que los últimos invitados abandonaran el edificio. El primero fue publicado por un inversor que había grabado desde el inicio con ángulo completo y buena iluminación. Luego llegaron los otros ángulos. El codo de Marcos capturado desde 3 posiciones distintas. El reclamo de Damián frente a toda la sala. El silencio antes de la apertura del 8º dial. El momento exacto en que la manija cedió. El rostro de Héctor. Ese último clip fue el que se multiplicó más rápido. El rostro de un hombre que ha perdido algo y que sabe exactamente qué es lo que perdió. En menos de 12 horas, el video principal tenía 2 millones de reproducciones. En menos de 24, tenía 6. Pero los números no contaban la historia completa. Lo que los números no podían medir era lo que ocurría en los comentarios, en los mensajes directos, en las conversaciones de familia que comenzaban con «¿Viste el video del niño de la bóveda?», y terminaban en algo más largo y más personal que cualquier viral ordinario. Una mujer que trabajaba como limpiadora de oficinas en una ciudad distante escribió en el hilo de comentarios del video principal: «Mi papá fue zapatero toda su vida y nunca tuvo ni un diploma ni una rueda de prensa, pero sabía cosas sobre cuero y hilo y horma que ningún diseñador de moda podría comprar en ningún curso del mundo. Cuando murió pensé que todo eso se fue con él. Este video me hace querer escribirlo todo antes de que se me olvide». Su comentario recibió 40.000 respuestas en menos de 2 días. La mayoría comenzaban igual. Mi abuelo también, mi padre sabía hacer, en mi familia había alguien que... Era algo que el algoritmo no había planeado y que el dinero no podía fabricar. El reconocimiento colectivo de que el conocimiento práctico transmitido de mano en mano entre generaciones es una forma de riqueza que los balances contables no registran y que por eso parece no existir hasta que alguien la hace visible en el momento preciso. En los foros de coleccionistas de mecanismos históricos, el video desató una búsqueda inmediata de información sobre los talleres Castaño Hermanos. En 72 horas, aficionados de 4 países distintos habían reunido más información sobre la historia de ese taller que la que existía en ningún archivo consultable hasta ese momento. Se identificaron 2 modelos signo doble
más en colecciones privadas de otros países. Un académico de historia industrial publicó un hilo extenso sobre la ingeniería de los mecanismos castaño y el motivo por el que su complejidad había superado la comprensión de los cerrajeros modernos. Estaban diseñados para durar más que los manuales que los explicaban. Esa era la filosofía del fundador. La tecnología más duradera es la que no depende de que alguien mantenga el manual actualizado. Damián no leyó ninguno de esos artículos. No tenía cuenta en redes sociales y Valeria, que sí la tenía, decidió no enseñárselos de inmediato. «Tienes 11 años», le dijo con la firmeza amable que es la mejor versión de la autoridad parental. «El mundo va a tener toda tu vida para opinar de ti. Que espere unos días más». Damián encontró eso completamente razonable. Los titulares llegaron desde distintos medios, cada uno encontrando un ángulo diferente de la misma historia esencial. Niño descalzo abre bóveda histórica que derrotó a 4 ingenieros. El conocimiento que un abuelo cerrajero guardó para su nieto durante décadas. La apuesta de 100 millones que el millonario no podía ganar. Cada artículo llegaba a lo mismo desde caminos distintos. El conocimiento no tiene dirección postal, ni código de vestimenta, ni requisito de calzado. La Junta Directiva de Valdivia Financial solicitó una reunión de emergencia 48 horas después del evento. 3 de los 5 inversores principales del fondo enviaron comunicaciones formales expresando preocupación por la imagen institucional de la empresa y el tipo de liderazgo que proyecta. El doctor Palomino fue el primero en llegar a la reunión y el último en salir. Lo que se habló adentro no se filtró completamente, pero los resultados llegaron a las crónicas de negocios en días sucesivos. Marcos Villega presentó su renuncia por decisión personal al día siguiente del evento. Castillo salió 3 días después, también por decisión personal. El comunicado oficial de Valdivia Financial reconocía que los valores de la empresa incluyen el respeto irrestricto a todas las personas con quienes interactuamos, sin distinción de origen o condición. Era el tipo de lenguaje corporativo que todo el mundo entiende, aunque las palabras suenen neutras. Héctor Valdivia no apareció públicamente durante 5 días. Sofía Restrepo fue convocada a la dirección al tercer día, convencida de que recibiría una noticia que ya tenía nombre. En cambio, el nuevo gerente de imagen corporativa le extendió una oferta inesperada. Directora de Relaciones con Comunidades y Eventos, con alcance ampliado y presupuesto propio. Lo que hiciste esa noche es lo que esta empresa necesita entender cómo hacer sistemáticamente, le dijeron. Sofía aceptó. Negoció el salario primero, porque había aprendido que la dignidad se ejerce también en los detalles prácticos. Para Valeria y Damián, el proceso fue más lento y más real que cualquier titular. La noche misma del evento, después de que los documentos quedaron en manos de Sofía para el proceso de transferencia, Valeria y Damián tomaron el último bus del barrio. Rodrigo los esperaba despierto con el televisor encendido pero sin verlo, con la certeza de que algo había pasado porque Valeria no le contestaba los mensajes desde hacía 2 horas, y eso nunca ocurría. Cuando entraron por la puerta, Rodrigo los miró y supo antes de que dijeran nada que lo que había pasado no cabía en una oración sencilla. Valeria se sentó a su lado. Damián se sentó en el piso frente a ellos, con la llave de latón en la mano, y les contó todo desde el principio, sin dramatismo, con la secuencia ordenada del que ha aprendido que los detalles importan. La bóveda, el símbolo del fabricante, la apuesta, el codo de Marcos, la segunda oportunidad, el octavo dial, la brújula. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Tenía la misma capacidad de silencio atento que Damián había heredado, aunque en el padre venía de otro lugar, de años de trabajo físico donde la concentración era cuestión de no cometer errores que costaran. Cuando el niño terminó, Rodrigo no habló de inmediato. Extendió la mano y tomó la llave de latón. La sostuvo bajo la luz de la sala y la miró de cerca. Los símbolos grabados en el cuerpo cilíndrico, pequeños y precisos, con la paciencia de alguien que creía que las cosas importantes merecían ese tiempo. Luego la devolvió sin decir nada. «Tu abuelo», dijo finalmente. «Sí», Rodrigo asintió. Una vez, lento. Era el tipo de asentimiento que significa muchas cosas al mismo tiempo. Reconocimiento, gratitud, algo que se parece al orgullo pero que tiene más profundidad y menos ruido que el orgullo ordinario.
Siempre decía que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, dijo Rodrigo. Que el dinero va y viene, pero lo que sabes se queda. Me lo enseñó a mí también, dijo Damián. Lo sé. Te lo enseñó porque sabía que tú ibas a escuchar. Valeria estaba llorando sin hacer ruido, con la mano apoyada en el brazo de Rodrigo, mirando a su hijo sentado en el piso de linóleo de ese apartamento de 4 ambientes, donde el espacio siempre había sido poco, y el amor siempre había alcanzado de todas formas. Pensó en los medicamentos de Rodrigo, pensó en los zapatos de Damián con la suela despegada, pensó en la señora Flores diciéndole esa noche que esté discreto y no toque nada importante. Pensó en todo lo que había aguantado de pie en 4 años de eventos en los que nadie aprendía su nombre. Y luego dejó de pensar y se quedó quieta con lo que había en ese cuarto, que era suficiente. Más que suficiente. Los abogados tardaron 3 semanas en completar la documentación de la transferencia. La hacienda Miralba era una propiedad de valor legal complejo. 3.000 hectáreas con restricciones de patrimonio histórico, obligaciones tributarias acumuladas y un proceso de regularización catastral que llevaba años estancado. No era simplemente dinero en efectivo. Era una responsabilidad que requería administración, decisiones, tiempo y personas que supieran exactamente qué hacer. El doctor Palomino llamó a Valeria personalmente. Su tono era el de alguien que no está ofreciendo un favor, sino cumpliendo con lo que corresponde. Su hijo abrió esa bóveda limpiamente y en condiciones justas. Lo que hay adentro le pertenece. Asegurémonos de que pueda aprovecharlo. Valeria escuchó y agradeció y lloró después de colgar, en la cocina de su apartamento con Rodrigo a su lado, que la abrazaba sin entender todavía del todo las dimensiones de lo que había pasado. La primera decisión que tomó sin consultar a ningún abogado ni asesor fue llamar a la farmacia donde compraban los medicamentos de Rodrigo. Pagó 6 meses por adelantado. Luego se sentó y lloró otra vez, pero diferente. Damián, durante esas semanas, fue a buscar el taller del abuelo Ernesto. Había sido cerrado después de su muerte, y la familia había pagado el arriendo por 2 meses más antes de devolver las llaves. Los muebles y herramientas habían sido guardados en bodega. Damián fue a esa bodega con la autorización de su madre y buscó entre las cajas hasta encontrar lo que quería. El libro de taller de Ernesto Rondón. Era un cuaderno de contabilidad reutilizado, con las tapas reforzadas con cinta adhesiva y las páginas llenas de una letra pequeña y precisa, que Damián reconocería en cualquier contexto, en cualquier año. 40 años de trabajo registrados con detalle exacto, cada bóveda restaurada, cada mecanismo estudiado, cada problema resuelto, cada cliente atendido. Y al margen de cada entrada, notas personales que no eran técnicas sino filosóficas. Las notas de un hombre que había pensado profundamente en su oficio, y en lo que su oficio le enseñaba sobre todo lo demás. Un buen mecanismo no esconde su lógica, la cuida. La diferencia entre un candado y una trampa es la intención de quien lo diseñó. Lo que aprendes de una puerta cerrada, que el conocimiento es la única llave que nadie puede quitarte. Damián leyó el libro entero en 2 días. Al terminar, lo guardó en su mochila junto a la llave de latón. Eran los 2 objetos que llevaría consigo a partir de ese momento. El encuentro con Héctor Valdivia ocurrió 3 semanas después del evento, en un contexto que nadie habría predicho. Héctor lo solicitó personalmente. A través del doctor Palomino, envió un mensaje a Valeria. Quería reunirse con Damián, sin abogados, sin prensa, sin cámaras. Solo una conversación donde pudiera decir cosas que no habían encontrado el espacio correcto para decirse. Valeria consultó al doctor Palomino. El anciano dijo que, en su opinión, la solicitud era genuina, pero que la decisión era de la familia. Valeria consultó a Damián. ¿Quieres ir?, le preguntó. Sí. ¿Por qué? Damián pensó un momento, con la honestidad de alguien que todavía no ha aprendido a responder lo que suena bien. Porque el abuelo siempre decía que un mecanismo que no entiendes es uno que no has estudiado lo suficiente. Todavía no entiendo del todo a ese señor. Valeria sonrió a pesar de sí misma. Estás usando la metáfora de los mecanismos para explicar todo. Es que funciona para todo. Se reunieron en una cafetería del barrio donde vivían, sin trajes, sin champán, café con leche en tazas de cerámica y el ruido normal de la calle entrando por la puerta entreabierta. Héctor llegó solo, con ropa sencilla,
y la expresión de alguien que ha pasado varias noches sin dormir bien y que sabe que eso es merecido. Se sentó frente a Damián y no habló de inmediato. Pidió café. Esperó a que llegara. Lo tomó con las dos manos, como hace la gente cuando necesita algo firme en que apoyarse. «Quiero pedirte disculpas», dijo finalmente. «No en público. No para las cámaras ni para los registros de ninguna empresa. Aquí, delante de ti». Damián lo escuchó sin interrumpir. «Lo que hice esa noche fue cruel. Usé mi posición para humillarte frente a cientos de personas que me estaban mirando y que iban a seguir mi ejemplo. No tenía excusa. No la voy a buscar». Héctor levantó la vista del café. «Y quiero que sepas algo más. Lo que vi esa noche me hizo pensar en cosas que llevo años sin pensar». «¿Qué cosas?» «En cómo trato a las personas que trabajan para mí. En lo que mi empresa le comunica a la ciudad sobre qué tiene valor y qué no. En cuanto del mundo real he dejado de ver porque estaba demasiado ocupado mirando solo hacia arriba». Hizo una pausa larga, del tipo que viene cuando alguien está diciendo algo que no ha dicho en voz alta antes y que le cuesta más de lo que esperaba. «Mi padre era contador en una empresa grande, buena persona, trabajo honesto, salario justo pero sin lujos. Mi madre trabajaba en una tienda de telas. Pasaban bien pero no tenían lo que yo tengo ahora». Miró sus manos. «En algún punto del camino me olvidé de eso. Me olvidé de lo que se sentía ser el que no tiene nombre para el que está arriba». Damián escuchó todo sin interrumpir. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el niño cuando Héctor terminó. Héctor sacó una hoja del bolsillo, doblada en 4. La abrió sobre la mesa. «Tengo una propuesta. Una fundación para jóvenes con talentos que no tienen los recursos para desarrollarlos. Quiero financiarla. Y quiero que lleve el nombre de tu abuelo, no el mío». Damián miró la hoja sin tocarla todavía. «¿Por qué el nombre de él?». «Porque lo que abrió esa bóveda no fue suerte ni coincidencia ni destreza técnica sola. Fue el conocimiento que él pasó décadas acumulando y después te transmitió con cuidado, sin saber exactamente cuándo lo ibas a necesitar ni en qué forma lo ibas a necesitar». Héctor dobló la hoja y la dejó sobre la mesa. «Ese es el tipo de riqueza que quiero que exista más en el mundo. La que no se pierde en una quiebra, ni se destruye en un incendio, ni se la puede llevar nadie». Fue la primera vez que Damián sintió algo diferente hacia Héctor Valdivia. No simpatía todavía, pero reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha decidido mirar en una dirección que antes evitaba sistemáticamente. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas que no deberían tener nada que decirse, descubren que sí tienen algo que decirse, y ninguna de las dos sabe exactamente cómo empezar esa parte. Héctor fue el primero en hablar de nuevo. «Quiero que entiendas algo», dijo, con la voz de alguien que elige las palabras no para sonar bien, sino para ser exacto. «No estoy haciendo esto para reparar mi imagen. Los asesores de comunicación ya me dijeron que cualquier gesto generoso hacia tu familia sería leído como estrategia de relaciones públicas, y que eso era casi peor que no hacer nada. Tienen razón». Una pausa. «Pero hay cosas que son correctas independientemente de cómo las lea la gente. Tu abuelo me parece una de esas personas que el mundo no supo ver mientras estaba vivo. Eso me importa de manera que no puedo explicar del todo con lógica corporativa». Damián lo escuchó con la misma atención que le dedicaba a los mecanismos. Quieta, completa, sin apuro por llegar a una conclusión antes de tener los datos. «¿Usted conoció a alguien así?», preguntó. «Alguien que el mundo no veía». Héctor tardó un momento en responder. «Mi madre. Trabajó 30 años en una tienda de telas. Sabía cosas sobre tejidos y texturas que los fabricantes no se molestaban en preguntarle porque era una vendedora, no una diseñadora. Murió sin que nadie le preguntara nunca qué sabía». Miró su café. «Nunca lo conecté con nada concreto hasta esta semana». Era la cosa más honesta que Héctor Valdivia había dicho en muchos años. Y lo sabía. Damián no dijo «lo siento», porque no era lo que la situación pedía. Dijo: «El abuelo decía que el conocimiento que se pierde es el que nadie pensó que valía la pena conservar, y que eso nunca es culpa del que lo tenía». Héctor asintió despacio. No porque estuviera de acuerdo inmediatamente, sino porque estaba procesando algo que merecía tiempo. «Hay algo más que quiero proponerte», dijo después, «además de la fundación. Quiero que seas tú quien dirija el consejo asesor de la parte técnica. Tú y las personas que tú elijas, no yo».
Yo pongo el dinero y me quedo afuera de las decisiones pedagógicas. Lo que se enseña, cómo se enseña y a quién se enseña, eso lo decide el consejo. ¿Por qué? Porque el error que cometí esa noche no fue solo el de reírme de ti. Fue el de creer que mi criterio sobre qué es valioso y qué no es el correcto. Héctor aplanó la hoja sobre la mesa. Si voy a aprender algo de esto, que sea eso. Tendría que hablar con mi mamá. Por supuesto. Y con el doctor Palomino. Me cae bien. Héctor asintió. Es el hombre más íntegro que conozco. Que te caiga bien dice algo bueno de ti. Damián miró su café. Luego miró al hombre sentado frente a él, que ya no se parecía tanto al del salón del piso 80. Mi abuelo decía que un mecanismo puede romperse por mal uso. Pero si lo tratas bien, si aprendes cómo funciona y lo respetas, puede durar 100 años. Héctor lo miró en silencio. Creo que usted todavía puede funcionar bien, dijo Damián. Solo necesitaba aprender cómo. Era la cosa más generosa y más directa que alguien le había dicho en años. Y viniendo de quien venía, tenía un peso que ninguna evaluación corporativa podía reproducir ni medir. La Fundación Ernesto Rondón fue presentada públicamente 6 semanas después del evento, en un auditorio sencillo en el barrio donde Ernesto había tenido su taller durante 40 años, sin trajes de gala, sin champán ni cuarteto de cuerdas. Sillas plásticas acomodadas en filas imperfectas, café con leche en termos grandes, empanadas que Valeria y 3 vecinas habían preparado desde las 5 de la madrugada, porque para estas cosas el mejor catering eres tú mismo. El doctor Palomino llegó media hora antes del inicio. Sin asistentes, sin ceremonias. Acomodó sillas junto a otros que llegaban temprano. No dijo nada sobre ese gesto. Solo lo hizo. Sofía Restrepo llegó con su nuevo cargo y con la convicción de que ese auditorio con sillas plásticas y paredes sin decorar era el mejor evento al que había asistido desde que empezó a trabajar en esto. Tomó el café con las 2 manos como todos los demás. Héctor Valdivia llegó puntual, saludó a cada persona presente con la mano extendida y se sentó en la tercera fila como cualquier otro asistente, sin asistentes, sin teléfono visible. Rodrigo Rondón estaba en la primera fila, de pie porque prefería estar de pie, aunque el médico le recomendara sentarse para la columna, con el brazo alrededor de los hombros de Valeria. Había venido directamente de su jornada en el semáforo de la carrera cuarta. Los medicamentos estaban pagados. La familia respiraba diferente. Algo había cambiado en la manera en que el aire entraba a los pulmones. Damián subió al podio con el libro de taller de Ernesto en una mano y la llave de latón en la otra. Miró al auditorio. Miró a su madre. Miró a su padre. Luego habló sin preparar la voz. Hace 2 meses un señor muy importante se rió de mí delante de muchas personas. Lo hizo porque soy pobre, porque trabajo cargando bandejas, porque mis pies estaban descalzos en su salón de pisos de mármol. Una pausa. No lo culpo del todo. Vivimos en un mundo que enseña que el valor de una persona se mide por lo que tiene visible. Eso no es verdad. Pero es difícil saberlo si nadie te lo enseñó con claridad y con consecuencias. El auditorio escuchaba en silencio completo. Mi abuelo Ernesto fue cerrajero durante 40 años. No era famoso, no tenía dinero, vivía en un apartamento del barrio viejo y pasaba sus días rodeado de mecanismos que otras personas llamaban inservibles. Damián levantó el cuaderno. Pero en este libro hay 40 años de conocimiento, 40 años de puertas abiertas, de mecanismos estudiados, de problemas que parecían imposibles y que él resolvió porque no se rindió antes de entender. Porque creía que entender era siempre posible si tenías la paciencia suficiente. Levantó la llave de latón y dejó ese conocimiento aquí, en una llave que yo cargué 2 años sin entender para qué era exactamente, hasta que llegó el momento en que la necesité. Las lágrimas de Valeria no hacían ruido. Rodrigo le apretó el hombro con la misma mano con que había apretado tantas otras cosas que no se podían decir en palabras. Esta fundación lleva su nombre porque lo que quiero para cada niño que pase por aquí es exactamente lo que él me dio. Conocimiento que nadie pueda quitarles. No importa cuánto dinero tengan, ni en qué barrio vivan, ni en qué estado estén sus zapatos, ni si tienen zapatos o no. Damián miró hacia el auditorio. El valor no lo define otra persona. Lo defines tú con lo que aprendes, con lo que haces cuando nadie mira, con lo que eres capaz de dar aunque nadie te esté mirando.
Héctor Valdivia miraba sus propias manos en la tercera fila. Pensaba en su padre, el contador, en su madre, la vendedora de telas, en el camino que lo había llevado desde ahí hasta el piso 80, y en todo lo que había dejado de ver por el camino porque estaba mirando hacia arriba, y solo hacia arriba. Quiero agradecer a algunas personas. Damián los miró directamente, uno por uno. A Sofía Restrepo, que se mantuvo del lado correcto cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Eso tiene un nombre. Se llama coraje. Sofía parpadeó varias veces rápido y miró hacia la ventana lateral. Al doctor Palomino, que usó su autoridad para que las reglas se cumplieran. Eso también tiene nombre. Se llama integridad. Una pausa más larga. La más larga de todo el discurso. Y al señor Héctor Valdivia. Damián lo miró directamente a los ojos. Que cumplió su palabra cuando nadie lo habría obligado completamente. Que pidió disculpas sin cámaras ni audiencia. Que puso su nombre y su dinero en una fundación que lleva el nombre de un cerrajero del barrio viejo al que nunca conoció. Damián habló sin ironía, sin distancia, con la misma atención que le dedicaba a los mecanismos. Eso también tiene nombre. Se llama cambiar a tiempo. Y cambiar a tiempo es quizás lo más difícil de todo, porque requiere reconocer primero que uno estaba equivocado. Héctor Valdivia asintió. Una vez. No dijo nada. No necesitaba. Para cada persona en esta sala que ha sentido que su conocimiento no vale, porque no viene empaquetado en un título o en una oficina de lujo, vale. Siempre valió. A veces solo necesita el momento correcto para que el mundo lo vea. Y a veces es ese momento hay que crearlo. Para cada persona que alguna vez rió de alguien por su ropa, por su trabajo, por cómo llega a los lugares. Esa risa dice más de ustedes que de quien ustedes miraban, y todavía están a tiempo de elegir diferente. El auditorio se puso de pie. No fue el aplauso de un salón de gala. Fue el aplauso de personas que aplauden cuando algo les toca en el lugar donde viven las cosas que importan de verdad. Valeria se levantó y abrazó a Rodrigo con toda la fuerza que tenía. Rodrigo enterró la cara en su cabello, y no habló porque no habría podido aunque quisiera, y eso estaba bien así. El doctor Palomino aplaudía de pie, con los ojos brillantes pero secos, pensando que en 70 años de vida en los negocios no había escuchado un discurso que dijera verdades tan simples con tanta claridad sin pedir nada a cambio. Sofía pensaba en la noche del salón, en el momento en que había dado un paso al frente sabiendo lo que podría costarle. Pensó que ese paso había sido la mejor decisión de su carrera. Y luego pensó que simplemente había sido lo correcto. A veces eso es razón suficiente. Héctor Valdivia pensó en la bóveda de bronce, en cómo había estado cerrada 12 años y en cómo un niño descalzo la había abierto en 20 minutos. No con más tecnología ni más títulos. Con el conocimiento que alguien que lo amaba le había transmitido sin saber exactamente cuándo llegaría ese momento. Se preguntó cuántos momentos así había dejado pasar en su propia vida porque estaba mirando hacia otro lado. Afuera del auditorio, en la calle del barrio viejo donde Ernesto Rondón había trabajado durante 40 años, seguía la vida de siempre. Los vendedores en los andenes, los niños que jugaban cerca de la esquina, el bus que doblaba con su ruido habitual, el río al fondo. Nada de eso había cambiado. Pero dentro del auditorio, y en los hogares de miles de personas que verían el video del discurso en los días y semanas siguientes, algo se había movido. No dramáticamente, no de un golpe, sino de la manera en que se mueven las cosas que tienen raíces, despacio, profundo, sin hacer demasiado ruido. Una madre que limpiaba casas en el norte de la ciudad vio el video mientras esperaba el autobús de regreso una noche de semana. Cuando llegó a casa y su hijo ya dormía, lo despertó suavemente. Le dijo, «Lo que sabes es tuyo, nadie puede quitártelo». El niño no entendió del todo, pero lo recordó. Y años después, cuando lo necesitó, lo recordó. Un hombre que dirigía una empresa mediana en el centro de la ciudad vio el video en su oficina un viernes en la tarde. Pensó en el empleado de mantenimiento que llevaba 12 años trabajando para él, sin que le preguntara nunca cómo se llamaba su familia. El lunes siguiente, lo llamó a su oficina. No para darle algo extraordinario, para preguntarle, para verlo. Era un comienzo del tipo que no tiene nombre pero que cambia cosas.
Un director de escuela en un municipio distante incluyó la historia de la Fundación Ernesto Rondón en su discurso de inicio de año escolar. No como moraleja con lección subrayada, como ejemplo de lo que ocurre cuando el conocimiento encuentra el momento correcto y la persona correcta que lo reconoce cuando lo ve. Los ripples se extendían más allá de lo que Damián podría ver o medir. Así funciona el tipo de cambio que dura. Meses después de la ceremonia de la fundación, Damián encontró entre las pertenencias del taller del abuelo una carta que nunca había visto. Estaba guardada dentro de la última página del libro de taller, doblada en 4, con su nombre escrito en la cubierta con la misma letra pequeña y precisa que conocía de memoria. La abrió sentado en el piso de la bodega, solo, con la luz de la tarde entrando por una ventana pequeña que daba a la calle. Damián, si estás leyendo esto es porque encontraste el libro y tuviste la paciencia de llegar hasta el final. Eso me dice lo que necesito saber sobre quién te estás convirtiendo. No sé qué momento de tu vida será el que necesite lo que te enseñé. No sé si será una puerta o una bóveda, o algo que todavía no existe, pero sé que llegará. Siempre llega el momento para el que te preparaste sin saber que te estabas preparando. Cuando llegue, recuerda 2 cosas. Primera, la gramática del mecanismo no es tuya solamente. Es de todos los que me la enseñaron a mí, y de todos los que yo les enseñé a ellos, y de todos los que tú les enseñes a los que vengan después. El conocimiento que no se comparte muere con quien lo guarda. Compártelo bien. Segunda, el valor de una persona no está en lo que logra abrir. Está en cómo trata a quien no puede abrirlo todavía. Con todo lo que tengo y todo lo que fui, tu abuelo Ernesto. Damián dobló la carta con cuidado y la guardó dentro del libro de taller, en la misma última página donde la había encontrado. Luego guardó el libro en la mochila junto a la llave de latón. Afuera, la calle del barrio seguía su ritmo. Un bus, un vendedor, el ruido de los niños en el andén, las cosas que siempre habían estado ahí y que seguirían estando mucho después de que todo lo demás cambiara. Adentro, en esa bodega con olor a aceite de máquina y cuero trabajado, y tiempo acumulado, un niño que había aprendido a escuchar los mecanismos entendió por primera vez que el conocimiento más importante no viene de lo que logras abrir, sino de lo que decides cuidar y de lo que eliges compartir. La llave había existido siempre. Lo que cambió fue el día en que alguien creyó que merecía usarla.